Bien, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la clase que quedó pendiente del día viernes. Eh, y nosotros quedamos en lo que son equivalencias lógicas, equivalencias tautológicas. Bien, una equivalencia tautológica nos referimos en caso general cuando tenemos frente a nosotros fórmulas que aunque estén escritas de, con conectivos lógicos distintos, con implicaciones o bicondicionales de forma distintas, el grado de verdad o la asignación de verdad de ambas fórmulas es el mismo en todos los casos. Es decir, siempre son verdaderas porque son tautológicas. Pero lo de equivalencia significa es que yo puedo tener dos fórmulas escritas de forma distintas, sin embargo, tener la misma tabla de verdad asociada. Es decir, que siempre van a tener el mismo grado de certeza o de validez eh, en los mismos casos. ¿Ya? Entonces, decimos que dos fórmulas son lógicamente equivalentes y sencillamente lo que escribimos es esto, es decir, una fórmula phi, donde esa fórmula eh, puede estar eh, subdividida por proposiciones atómicas y moleculares con diferentes conectivos, es equivalente a una fórmula psi si sencillamente sus tablas de verdad son la misma. ¿Ya? Aunque nosotros no vamos a tratar con la tabla de verdad en sí, sino que nos interesa entonces ahora, a raíz de decir que son equivalentes, ¿qué significa esa equivalencia? Pues la equivalencia, como les dije, eso lo que significa es que yo pueda estar en enunciar una misma fórmula de formas distintas, pero que tengan la misma certeza. ¿Ya? Este, Eso comúnmente nosotros nos ocurre en el castellano, ¿verdad? Que es nuestra lengua habitual, de manera muy natural. O sea, nosotros podemos afirmar dos hechos de forma distinta y eso no quiere decir que el grado de certeza o de verdad sea distinto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, nosotros podemos decir, hoy está nublado y podemos afirmar ese mismo hecho de que hoy está nublado con hoy no está soleado. Es decir, tengo dos formas de expresar la misma intención, pero utilizando conectivos distintos a la hora de formularlo. Entonces, eso es lo que significa que dos expresiones o dos fórmulas sean lógicamente equivalentes. ¿Ya? Entonces, dentro de esas equivalencias lógicas o tautológicas, que a la final para nosotros siempre nos va a interesar estudiar las que son de forma tautológica porque siempre vamos a tener hechos que son verdaderos. Entonces, dentro de esas fórmulas tautológicas, de equivalencias tautológicas, nosotros tenemos que los conectivos lógicos operan de manera también natural. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que tenemos que phi equivalente, es lógicamente equivalente a psi, y además podemos tener que alfa es lógicamente equivalente a otra fórmula beta, es decir, tenemos cuatro fórmulas donde son lógicamente equivalentes de a pares, entonces nosotros podemos comenzar a afirmar ciertos aspectos. El primero, que si usted niega cualquiera de las fórmulas que sean lógicamente tautológicas o equivalentes en este primer caso, es decir,
Si yo niego phi, eso es lógicamente también equivalente a negar sí. Igualmente en el segundo caso, si yo niego alfa, eso es exactamente lógicamente equivalente a negar beta. Es decir, que yo puedo la negación también construir una nueva fórmula que sería molecular, y esa es lógicamente equivalente a la negación de la otra fórmula que está allí. Y además podemos tener mezclas de ambas fórmulas, es decir, que si y alfa es lógicamente equivalente a phi y beta, ¿ya? Porque alfa es lógicamente equivalente a psi, phi es lógicamente el equivalente a psi, y alfa es lógicamente equivalente a beta. Es decir, que si yo uno esas dos expresiones que son lógicamente equivalentes con algún conectivo, bien sea el I o el O, el resultado será una fórmula que será lógicamente equivalente a su correspondiente fórmula lógicamente equivalente, ¿ya? Y además que se cumple la transitividad, es decir, que si en algún caso pudiéramos tener que sí es lógicamente equivalente a sí y sí es lógicamente equivalente a otra fórmula ρ, entonces, bueno, vamos a poner a escribirlo para... Entonces, phi es lógicamente equivalente a ρ. Es decir, que se cumple lo que es la transitividad, ¿ya? Que si yo tengo dos fórmulas que son lógicamente equivalentes entre sí y el consecuente de uno es el antecedente de la otra, entonces yo puedo concluir que el antecedente de la primera es lógicamente equivalente al consecuente de la segunda. Y esto comúnmente ya nosotros sabemos que es lo que se llama la ley de transitividad, que también se satisface para las reglas proposicionales o las fórmulas proposicionales. Pero así como tenemos esta, tenemos una lista grande de expresiones que son lógicamente equivalentes y que comúnmente nosotros quizás no vamos a utilizar tanto, pero las podemos utilizar cuando necesitamos demostrar algún hecho en matemática, en especial lo van a utilizar en lógica y teoría de conjunto, ¿no? Pero son una serie de reglas de equivalencia lógica que las vamos a poder enunciar. Entonces vamos a hablar así como que reglas de equivalencia lógica. Esas reglas de equivalencia lógica son ¿quiénes? Bueno, la doble negación, la que se conoce como doble negación, que no es otra cosa que usted tiene una proposición negada y la vuelve a negar. Eso es lógicamente equivalente a tener la proposición inicial. Es decir, que si yo tengo la negación de una proposición, donde esa proposición puede ser atómica o molecular, no importa, eso es lógicamente equivalente a tener la proposición inicial. También se satisface lo que es la conmutatividad. Y la conmutatividad se satisface tanto para el conectivo I como para el conectivo O. Es decir, que si usted tiene P o Q, eso es lógicamente equivalente a tener Q o P. Análogamente, para el I, si tiene P y Q, eso es lógicamente equivalente a tener Q y P. Es decir, que la operación I, si llamamos a esta como si lo vemos como una operación, y a la operación O
Si lo viéramos como una operación, dijéramos que es una operación que es conmutativa. ¿Ya? ¿Por qué es conmutativa? Porque se satisface a ambas cosas. Tanto el i como el o conmuta, o sea, no importa el orden en que se coloquen, siempre conmuta. La tercera regla podríamos asociarla con la asociatividad. Y lo que dice, bueno, que si usted tiene tres proposiciones y las y tiene el mismo conectivo lógico, eso es lógicamente equivalente a que usted pueda hacer ley asociativa con ellas. Y se cumple para los dos conectivos lógicos Q, I o R. Bien. Una cuarta regla de equivalencia que la podemos asociar con la distributividad. Y lo que dice es que yo puedo entonces ahora utilizar el I y el O y distribuirlo de forma uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene P, I, Q o R, eso es lógicamente equivalente a escribir P y Q o P y R. Análogamente, para el caso contrario, también se satisface lo mismo. ¿Ya? Entonces esas serían cuatro de las reglas de equivalencia lógica. Están lo que son las reglas asociadas a las leyes de Morgan. Y entonces allí tenemos la negación mezclada bien sea con la conjunción o con la disyunción. Lo que dice que la negación de una disyunción, eso es la negación, la conjunción de las negaciones. Y análogamente el otro caso. Esta otra regla que se llama la contrapositiva, que ya la hemos visto. Si yo tengo P implica Q, eso es lógicamente equivalente a escribir no Q implica no P. Y la otra regla que digamos que vamos a utilizar bastante es la de la implicación. Ya que no quiere borrar ahora. Hay una parte aquí que no quiere. Voy a borrar todo. Lo que es la regla de la implicación, que sería la séptima. Lo que dice que si usted tiene P implica Q, eso es lógicamente equivalente a tener no P o Q. Es decir, la negación del antecedente o Q. ¿Ya? Entonces, esas serían las cuatro reglas de implicación
Y lo que esas reglas de implicación lo que me van a permitir a mí es establecer de manera, digamos que, cómo expresar nuevas fórmulas y demostrar eh, su equivalencia. ¿Ya? En el material hay un par de ejemplos que pueden revisar, ¿ya? Pero la idea es que nosotros podamos es mostrar cuando fórmulas se escriben de formas distintas. Es decir, yo puedo tener una fórmula y escribirlo de otra forma, pero que los valores de verdad de ambas fórmulas no cambien. O sea, lo que se busca es que los valores de verdad en ambas fórmulas no cambien nunca, que sean invariantes. ¿Ya? Eh, por ejemplo, en el material hay un ejercicio que no lo voy a hacer, pero me gustaría que ustedes lo revisaran y vieran los detalles para que se den cuenta de qué manera se demuestra que esta fórmula que está acá es lógicamente equivalente a esta fórmula que está acá. Es decir, cuáles son los pasos que yo debo hacer para mostrar esa equivalencia lógica. Es decir, cómo yo puedo partir de un lado y llegar al otro lado utilizando sencillamente las reglas de, de equivalencia lógica que acabamos de ver anteriormente. Bien, dentro de todo lo que es la lógica existe el, lo que son los razonamientos. Y hay los razonamientos que son válidos y los razonamientos que no son válidos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuándo un razonamiento es válido y cuándo un razonamiento no es válido. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de qué significa que el razonamiento sea no válido? Profesor, yo tengo entendido que un razonamiento no válido puede ser que parta de premisas falsas. Profe, no es que sea verdadera la premisa y la conclusión falsa. No, no. ¿Qué es un razonamiento no válido? No es cuándo ocurre. ¿Qué es un razonamiento no válido? Okay. Es que hay mucho ruido por aquí. Un razonamiento, yo entiendo que no es válido cuando las premisas no implican la conclusión. Ajá, exacto. ¿Y qué más? Que las premisas no impliquen la conclusión no es suficiente para decir que el razonamiento no es válido. Lo que quiere decir es que no se puede obtener la conclusión de esas premisas, pero no quiere decir que el razonamiento sea no válido.
Profe, como Yo sé decía que me Santa, falta algo más, pero realmente no me ha llegado. Yo sé que me falta algo, que hay profe, otra cuestión. Dime, Heidi. como decía Santa, ahí, según lo que yo he leído, es que eh, debe estar compuesto por premisas verdaderas, pero la conclusión es falsa. Cuando se cumple esto, entonces el argumento es no válido. ¿Alguien más? Profe, cuando la interpretación que hace verdadero al conjunto de premisa hace falsa a la conclusión. Maestro, yo entiendo que Dime. un razonamiento no válido es cuando la conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. Ujú. O sea, cuando utilizamos todas las reglas de inferencia y no, realmente no podemos llegar a la conclusión utilizando esas reglas. Debido a que, Exactamente. Exactamente. Un razonamiento no es válido cuando la conclusión no se puede inferir de las premisas. O sea, no tiene nada que ver con si las premisas son ciertas o no son ciertas, sino que la conclusión no se puede inferir de las premisas. ¿Ya? Es un razonamiento que no es válido. Y será válido cuando yo puedo inferir la conclusión a partir del conjunto de premisas. ¿Ya? Ok, perfecto. Bien. Además de los razonamientos válidos o no válidos, está lo que es la consistencia lógica. ¿Y qué significa que algo sea lógicamente consistente? O lógicamente inconsistente. ¿Qué significa que algo sea lógicamente consistente o inconsistente? O sea, estoy preguntando dos definiciones, lógicamente consistentes y lógicamente inconsistentes. No es que las dos sean lo mismo, ¿no? Consistente no es, profe, que un alto porcentaje de las premisas sean verdaderas. No. Señores, tienen que venir leídos con el material a clase porque yo les dije que yo no iba a dar la clase, yo iba a hacer preguntas sobre el material, sobre la clase. A pesar de que estoy escribiendo y todo eso, pero deben también poner de su parte y estudiar el material porque para eso es una tutoría, ¿no? O sea, deben venir con el material ya interpretado. Sí. En el primer Bien, capítulo profe, ahí, era lógicamente inconsistente. Y ahora estoy tratando de preguntar que me dé una definición de lógicamente consistente y quiero que me digan qué significa que sea lógicamente inconsistente. Maestro, lógicamente inconsistente, entiendo que es cuando la conclusión resulta ser una acción
Es lo que entiendo. ¿Y qué es una contradicción? Bueno, es cuando algo se afirma y se niega a la vez. Eso, exactamente. Un argumento lógicamente inconsistente si se llega a una contradicción. Y evidentemente será lógicamente consistente si sencillamente la conclusión se obtiene a partir de las premisas. ¿Ya? Entonces, Profe, cada vez que yo hablo de un argumento inconsistente, quiere decir que dado un conjunto de premisas, eso implica una contradicción. Es decir, la única forma de llegar a algo es haciendo una contradicción. Entonces, cuando yo estoy en una contradicción, en realidad estoy en que alguna premisa PSUI y se niega y se afirma a la vez en la derivación. O sea, cuando esto ocurre en la derivación, ahí estoy en presencia de una contradicción y por lo tanto el argumento se dice que es lógicamente inconsistente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo A implica B, una premisa, tengo otra premisa que está allí, entonces yo quiero ver si esas premisas me llevan a un argumento consistente o inconsistentes. ¿Ya? Bueno, en la tercera puedo decir que aplicando la ley de Morgan obtengo A y no B. Luego puedo simplificar, ¿verdad? Y obtener A o obtener no B. Y junto con la primera premisa o con la segunda premisa, yo puedo utilizar ponendo opponents, ¿ya? ¿Y qué obtengo? Es decir, si yo pongo poniendo opponents con 1 y 5, por ejemplo, ¿qué obtengo? Bueno, aquí abajo. ¿Qué tengo de poniendo opponents de 1 y 5? Obtenemos a la afirmación de B, entonces ahí tendríamos B y su negación. Tendríamos a B y luego con 5 y 6, si hago adición, tengo B y no B. Ahí sería adjunción. Ah, bueno. Adjunción. Adjunción. Sí, porque adición es con el conectivo O. Sí, con el O, exactamente. Con adjunción, ¿en quién? En 5 y 6. Y tengo en realidad, lo que tengo es una contradicción. Por lo tanto, a partir de estas dos premisas, no puedo obtener un resultado que sea lógicamente consistente, sino inconsistente. Por lo tanto, esas dos premisas se dicen que son inconsistentes. Y así nosotros podemos hacer lo que se llama las demostraciones indirectas. ¿Y qué es una demostración indirecta? Sencillamente es una demostración utilizando lo que se conoce en matemática y que se utiliza mucho,
por reducción al absurdo, lo que se llama la reducción al absurdo. ¿Y qué es la reducción al absurdo? La reducción al absurdo sencillamente es, si yo tengo un conjunto de premisas, pongamos P1, P2, P3, P sub K, con una conclusión, entonces una demostración al absurdo sería a este conjunto de premisas dado unirle una nueva premisa, que sería la negación de la conclusión. Es decir, ahora formo una nueva fórmula con la negación de la conclusión. Y ahora lo que tengo que demostrar es que este conjunto de premisas son lógicamente inconsistentes. ¿Entendido? Una demostración al absurdo sencillamente es al conjunto de premisas que tengo inicialmente agregarle la negación de la conclusión y de esa forma obtener lo que nosotros conocemos como argumentos lógicamente inconsistentes. Si al intentar hacerlo por lo absurdo obtengo argumentos lógicamente inconsistentes, quiere decir que la fórmula que tenía inicialmente es válida y por lo tanto eso sería una demostración de esa fórmula que está allí. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Otra, con eso estaríamos entonces culminando lo que es la unidad de lógica proposicional y entonces haciendo digamos, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, podemos decir que durante esta unidad hemos tocado los mismos términos que utilizamos en la introducción a la lógica, es decir, todo lo que es enunciados, proposiciones, lo que son los argumentos, los orites, los silogismos y así sucesivamente, la consistencia lógica, todo eso, y construimos lo que para nosotros es pieza fundamental en la matemática, que es la lógica proposicional. O también conocida como lógica simbólica. ¿Ya? Esa lógica simbólica la construimos a partir de ¿quiénes? De los conectivos lógicos, de las reglas de inferencia, que unidas estas dos cosas, los conectivos lógicos y las reglas de inferencia, nos lleva a lo que son las demostraciones, que comúnmente se les conoce con el nombre de derivaciones. ¿Ya? Esas demostraciones van a depender entonces ahora de muchas reglas que bien son de forma directa o de forma indirecta, es decir, reglas que son puras o reglas que se construyen a partir de dos reglas, de la unión de dos reglas, ¿ya? Y en ese caso nosotros vimos los que son las reglas de inferencia
¿Cómo fue que las llamamos? Se me olvidó el nombre, ¿cómo fue que las llamamos? Bueno, se me olvidó el nombre. Pero estaban las que eran con proposiciones moleculares y las reglas de inferencia que se utilizaban con proposiciones que eran atómicas. ¿Ya? Otra forma de demostración, pero la cual a veces no es tan efectiva, son lo que se llaman las tablas de verdad, son las asignaciones de verdad. Y de las demostraciones, entonces tenemos lo que son las implicaciones lógicas, las equivalencias lógicas, las demostraciones indirectas, y estas reglas o estas formas de hacer demostraciones son las que comúnmente nosotros vamos a utilizar en matemáticas. Es decir, cada vez que estemos haciendo demostraciones o en matemáticas, estamos o bien sea haciendo una demostración directa o una demostración indirecta. Las demostraciones indirectas se utilizan lo que son las implicaciones lógicas y las equivalencias lógicas, y para las demostraciones indirectas o reducciones al absurdo son las demostraciones, lo que llamamos demostraciones indirectas, que parten de lo que se llama la inconsistencia lógica. Inconsistencia. ¿Y qué es una inconsistencia lógica? Es sencillamente demostrar a partir de un conjunto de premisas y una nueva premisa que es la negación de la conclusión, que esas no es un argumento lógico o sencillamente que llevan a una contradicción. Y eso entonces es lo que se llaman las demostraciones indirectas. Cada vez que yo tenga una fórmula y me digan que tengo que demostrarla de forma indirecta, en realidad lo que me están pidiendo es que haga una reducción al absurdo de esa demostración. ¿Se comprende eso? Sí, maestro. Entendido, maestro. Bien, el último capítulo, digamos que es una introducción a la lógica de predicados y los cuantificadores universales. ¿Por qué una introducción? Porque esto es un tema súper amplio, que no es solamente lo que nosotros digamos que vamos a abarcar acá, pero que trataremos de dar una pequeña introducción a todos estos términos que son los cuantificadores universales y la lógica de predicado. ¿Qué es un predicado? No quiero que me dé una definición de predicado, pero la definición más normal y natural que ustedes conocen de la palabra predicado del castellano. Vamos a tratar de establecer o de interpretar eso desde ese punto de vista. O sea, ¿qué es un predicado? Profe, lo que se dice del sujeto. Ay, ¿qué se dice del sujeto? Bueno, la acción que está realizando. Primero, para saber que cuando estamos hablando de predicado, que lo que se dice del sujeto, ¿qué llamamos nosotros sujeto en el lenguaje habitual? ¿Qué es para nosotros el sujeto? De quien se está hablando. De quien se habla en la oración, ¿verdad? No, de quien se habla en la oración. Entonces, en base a eso, un predicado es ¿qué entonces? ¿Se podría decir, profesor, que es un... Juana, ¿qué es un predicado? Bueno, el sujeto de la persona es de quien se habla en la oración, y el sujeto es lo que se dice de quien se habla en la oración.
El predicado Ajá, el predicado. es de lo que se habla que hace el sujeto. La acción ¿Cierto? que está realizando. Ah, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Profe, Dime. yo diría que en este caso, dando una definición, pero no diciendo como Juan David, es que el predicado, ¿Cómo? No te escucho nada. el predicado es lo que No te escucho, José. Yo diría que el predicado es un enunciado que infiere lo que hace el sujeto. No, porque el predicado no es un enunciado. No, pero no, no lo digo enunciado como como se utiliza en lógica, sino como, No, porque, como sinónimo de decir. bueno, O sea, pero es que lo que está lo que indicando. pasa es que el enunciado tiene una definición no solamente en lógica, sino en general. Un enunciado no es lo que se dice de algo, sino un enunciado es una frase afirmativa. Ya nosotros lo hemos discutido varias veces y hemos estado de acuerdo que un enunciado sencillamente es una oración de tipo afirmativa, donde el grado de certeza o validez, bueno, dependerá del contexto en cual se esté dando el enunciado, ¿no? Okay. Pero bueno, en general, nosotros conocemos de la lengua, del castellano, que cada vez que tenemos una oración, tenemos un sujeto y un predicado. ¿Correcto? Correcto. Donde el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es la acción que hace del sujeto, ¿verdad? Que hace el sujeto en la oración. Para nosotros, ese sujeto, nosotros lo llamamos término. Un término sencillamente es una expresión con la que se nombra o se designa un objeto. ¿Ya? Porque ya ahora nosotros no estamos en presencia, estamos en matemáticas y ahora en matemáticas nosotros hablamos son de objetos. ¿Ya? Es decir, el objeto el cual esté envuelto en lo que nosotros queramos hablar o decir. Sí. Ahora nosotros tenemos que es un término. Un término es sencillamente una expresión con la cual se nombra o se designa un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, Francisco va despacio. ¿Quién es el término? Francisco. ¿Y cuál es el predicado? Va despacio. va despacio. Este libro es azul. Este libro es el término. ¿Quién es el término? Este libro. ¿Quién es el término? Este libro. Un libro. Este libro. ¿Y el predicado entonces sería? Es azul. Es azul. 5 es mayor que 4. 5 el sujeto y es mayor que 4 el predicado. 5 es el término. 5 es el término. Y ese mismo término. 5 y 4 son los términos. Y el predicado en acción es mayor que. Ese es el predicado. ¿Ya? Okay. Entonces hay una oración donde tengo 2 términos y un predicado. ¿Ya? Cualquiera se amarra ahí, pues no me acuerdo, no me acuerdo de esa parte, porque yo me acuerdo que en una ocasión yo estuve revisando un material y trataba ese mismo tema que usted está tratando ahora, del término y predicado, y hacía inferencia a ese mismo ejemplo que a un ejemplo así parecido al que usted está dando ahora. Claro, entonces hay que tener bien claro
que nosotros, cuando estemos en una oración, podemos tener muchos términos y muchos predicados también, pero tenemos que saber distinguir quién es un término y quién es un predicado, porque el predicado es la acción y el término es el objeto. Cuando yo digo 5 es mayor que 4, ¿cuál es la acción? Es mayor que. Es mayor que. La acción es mayor que. Y los términos son 5 y 4. ¿Por qué? Porque esos son objetos. El 5 es un objeto, que es un número, y 4 es un objeto, que es un número. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso. Sócrates es sabio. Sócrates Término y predicado. y es sabio es el predicado. Muy bien. Entonces, a eso que se llaman términos, que son, llamamos términos y predicado, le vamos a dar una simbología. Es decir, yo quiero simbolizar ahora esos términos que están allí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, Valderrama es futbolista. Entonces, ¿quién es el sujeto? El término. Valderrama. ¿Y el predicado? Es futbolista. Bueno, a Valderrama le voy a asociar un símbolo, B pequeña, y a el futbolista le exhibo otro símbolo en mayúscula. Es decir, los términos los voy a asignar con letras en minúscula y los predicados los voy a asignar con letras en mayúscula. ¿Y cómo escribo Valderrama es un futbolista? Esto es equivalente a escribir primero el predicado y después el término. ¿Entendido? Ok. Daniel canta. ¿Quién sería el término? Daniel. Daniel. ¿Y el predicado? Canta. ¿Cómo escribe Daniel canta? C mayúscula D minúscula, sub D minúscula. ¿Ya? Es decir, que nosotros ahora cualquier oración la vamos a poder escribir, o cualquier fórmula atómica la vamos a poder escribir como unos símbolos. ¿Qué símbolos? Bueno, los símbolos que se derivan de identificar quién es el sujeto o quién es el término y quién es el predicado. Profe, perdón. Diga. ¿A eso es lo que vamos a ir llamando cuantificadores universales? No, eso no es un cuantificador. Un cuantificador es algo para medir. Todavía no estamos midiendo. Ok. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo escribirían eso? Se diría
J minúscula, M minúscula. Entonces, en mayúscula sería J, que juegan tenis. ¿Y cómo lo ven ahora? La T mayúscula. La C. Y luego las 3 letras. P, J y M. ¿Ya? O sea, ahí estamos escribiendo entonces nuestra proposición o nuestro enunciado con los predicados, ¿cierto? Correcto. Sí. Ya. Y aquí Bueno, el señor Lugo, ahí sería L minúscula. Y A minúscula. Abner debe ser un término también. L minúscula, A minúscula. Y P mayúscula. ¿y cómo lo escriben? P mayúscula, L minúscula, A minúscula. Así. Muy bien. Si a la premisa anterior ¿qué podemos concluir de estas dos premisas? Abner tiene el pelo largo. Si el señor Lugo es el padre de Abner y todo aquel cuyo padre es el señor Lugo tiene el pelo largo, Entonces, ¿qué puedo concluir? Abner es hijo del señor Abdul. Sí. Abner Perdón, tiene el pelo largo. El pelo largo. Abner tiene el pelo largo. Eso es lo que podemos concluir. ¿Ya? Muy bien. Y profe. Ahora vamos a ver si ustedes yo quiero que me escriban con la anotación de lógica de predicados lo siguiente. Ok.
Escriban eso en notación simbólica con sujeto y predicado. Tienen allí 5 minutos. Tenemos, maestro, como término Héctor Lavoe. H de Héctor Lavoe en minúscula, Rubén, la R en minúscula, entonces tenemos la C en mayúscula, de cantante, ¿verdad? En mayúscula. Entonces, para expresarlo en lógica simbólica tendríamos... Sería cantante de los 70, ¿no? Sí, sí. Ajá, ¿y cómo lo expresaría en lógica simbólica? Si C mayúscula, H minúscula. C mayúscula, No. minúscula. ¿Cuál es la fórmula? Ok. CH, entonces CR. Sí. Ajá. Sí, señor. Pero falta una cosita. Un cantante de los... Profe, sería, lo explicaría la acción. la explicación. Sí, solo sí. 70, ¿verdad? X es donde la variable, que no sabemos quién es un cantante de los 70. Sí. El que yo lo coloque aquí, cantante de los 70, y lo asocio con ese mismo artista. O sea, en este caso sería Héctor Lavoe, un cantante de los 60, es equivalente a Héctor Lavoe. ¿Ya? Porque esta es la acción. Ok. Bien. Lo importante de la lógica de predicados es que nos va a permitir ahora formar nuevas fórmulas, es decir, hacer nuevas fórmulas. Y esas fórmulas son las que me van a permitir a mí llevar lo que tenemos a proposiciones y estudiar esas proposiciones con demostraciones, que es al final de cuentas lo que más se quiere de este curso de lógica. Por ejemplo, vamos a ver si logran hacer esto. ¿Cuál sería esa fórmula?
Ahí sería D minúscula, A minúscula. A mayúscula, J minúscula, sí. F minúscula, A mayúscula, ¿Qué es A mayúscula? apoya, y otra A mayúscula de asistido o asiste. Más o menos. Sería A, D, J, S. Ok. No. La acción es esta. Daniel apoya a Juana y es asistido por Félix. Fíjense que la acción siempre es ayudar. O sea, Daniel ayuda a Juana y Juana ayuda a Félix. O sea, la acción es X ayuda a Y en todos los casos. ¿Correcto? Entonces nuestra acción es AXY. Perdón, AXY. Entonces si dice Daniel apoya a Juana, entonces sería ADJ y Juana es asistido o ayudado por Félix. O sea que Juana ayuda a Félix o Félix ayuda a Juana en realidad. Entonces sería esta sería nuestra fórmula. ¿Entienden? Sí. Tenemos claro. Ok, bien. ¿Sí entienden eso? Sí. Sí, profe, se entendió bastante bien. Es decir, que tenemos que describir la acción para poder saber de qué es lo que nos están hablando. Ahora, ¿cómo traducimos eso que está allí? Pues para nosotros ahora en matemáticas eso va a ser más fácil que nada. X es mayor que 2 y 2 es mayor que Z, entonces X es mayor que Z. ¿Se dan cuenta que para qué sirve esa lógica de predicados y términos? Es decir, nuestra lógica de predicados es transformar ahora esto que nos están diciendo, este enunciado, en simbología. Bueno, X es el sujeto, mayor que es el predicado, y es el conectivo, 2 es otro término, mayor que es el predicado, Z es otro término, entonces X es otro término, es mayor el predicado, Z el otro término. ¿Se dan cuenta la importancia que existe
en saber o ver de qué manera yo puedo traducir ahora enunciados utilizando la lógica de predicados. Sí. Sí. Profe, una pregunta. Dime. En el caso de que X es mayor que 2, y es mayor que Z, la explicación de que X es mayor que Z, hay la ley. No, se te corta demasiado la comunicación y no te estoy entendiendo. En el ejemplo que usted acaba de dar, donde dice que X mayor que 2 y 2, entonces sí, es más mayor que Z. Lo que es la ley de transmisibilidad. No, yo no sé si los demás te están escuchando de alguien que me diga qué es lo que quiere decir José. Él dice, Porque yo lo he cortado. No se escucha bien. Él dice que en ese ejemplo que usted acaba de dar, dice X mayor que 2 y 2 mayor que Z, entonces X mayor que Z, que si eso se trata de la ley de transitividad. Claro, bueno, en este caso sí, pero el predicado pudo haber sido cualquier otro, ¿no? O sea, lo que tiene que pensar es en la lógica de predicado, no tanto que si es una ley de transitividad. Pero sí, en este caso sí es una ley de transitividad. Bien. Entonces ahora llegamos a lo que se llaman los cuantificadores universales. Un cuantificador universal, como dice su nombre, de cuantificar. ¿Qué creen ustedes que significa cuantificar? Cuando le dicen a ustedes cuantificar, ¿qué asocian ustedes ese término de cuantificar? ¿Con qué lo asocian? Eso es como de cantidad, profe, de contar. De medir, ¿no? Ajá. Sí, medir por número. El cuantificador es como decir qué tanto hay, ¿ya? De una sustancia. O no solamente en cantidad de magnitud, sino también en cantidad de elementos. Por ejemplo, cuando yo hablo del conjunto de todos los números pares, ¿ya? Ahí estoy cuantificando. ¿Por qué estoy cuantificando? Porque estoy hablando de una cantidad de números pares. Es un cuantificador, ¿ya? Es decir, que ahora me interesa estudiar cuantificadores. Es decir, cuando yo puedo generalizar, es decir, cuando yo puedo decir que algo se cumple siempre, ¿ya? Por ejemplo, menos 3, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo cuantificar el menos 3? Es decir, ¿cómo yo puedo a ese número que parece tan sencillo cuantificarlo? Es decir, ¿cómo yo puedo saber quiénes son todos los números que yo los puedo relacionar con menos 3? Bueno, yo pudiera pensarlo así, ¿no? Por ejemplo, así que de esa forma. O sencillamente así. Así no me está diciendo nada, porque lo que me está afirmando es que menos 3 es un número negativo. Pero aquí yo estoy cuantificando porque estoy diciendo cuáles son todos los números que son mayores que menos 3. ¿Ya? Es decir, y aquí estoy diciendo quiénes son. Son todos los X que sean mayores que menos 3. Es decir, ahí estoy entrando en una fase de cuantificar, o sea, de hacerlo general. ¿Ya? Es decir, agregarle una variable a ese enunciado de tal manera que se llegue de forma general. Eso es lo que significa
que es un cuantificador universal, es decir, cuando yo lo puedo generalizar para cualquier número. Por ejemplo, x mayor que 0. ¿Cómo yo a eso le agrego un cuantificador? Es decir, cuando yo generalizo esto que está acá, ¿cuándo yo puedo generalizar ese enunciado? Eso es un enunciado. ¿Cuándo yo puedo generalizar ese enunciado? Yo digo, bueno, eso lo puedo generar si yo le agrego ahora. Dale algo para acá. Para cada. ¿Ya? Es decir, yo ahora quiero generalizar, es decir, ¿cómo yo puedo decir, bueno, todos los números que sean mayores que 0? Pues sencillamente se utiliza lo que se llama el cuantificador de para todo x. Entonces ahí estoy generalizando, ahí le estoy agregando el cuantificador. ¿Y cuál es la acción? Que x sea mayor que 0. O como la que acabamos de ver ahorita, x mayor que menos 3. Entonces yo tengo para todo x mayor que menos 3. Aquí estoy diciendo que son todos los números que satisfagan la propiedad que sea mayor que menos 3. ¿Ya? Es decir, allí tenemos entonces el primer cuantificador, que es el cuantificador para cada o para todo. Sí, estoy cuantificando. Y estoy cuantificando de manera universal. ¿Por qué? Porque lo estoy extendiendo a un conjunto más grande. ¿Ya? Si yo digo x mayor que menos 3, ahí yo podría decir, bueno, 0 es mayor que menos 3. 1 es mayor que menos 3. Estoy haciendo para un caso particular, pero si yo lo hago en general, es decir, cuando yo lo quiero cuantificar, cuando yo quiero enunciar esa propiedad en general, tendría entonces nosotros que enunciar una propiedad como esta que está acá. O sea, eso es lo que es un cuantificador. Para cada, o todos, o siempre, ¿ya? Eso lo que me permite a mí, o cualquiera, todo eso me dan referencia a un cuantificador universal, que es el cuantificador para todo, ¿ya? Excelente. Por ejemplo, con este mismo cuantificador yo puedo negar cosas. Ninguna vaca pone huevos. Vamos a ver. Ninguna vaca ¿Cómo ustedes creen que yo pudiera escribir eso utilizando nuestro cuantificador universal para todo? Para todo x, que en este caso sería la vaca, x no pone huevos. Entonces, aquí tendríamos que primero asociar una variable, llamémosla x, lo puede llamar de cualquier forma, vamos a llamarla b, y nuestra variable va a ser vaca. ¿Ya? Esa es nuestra variable. Y fíjense que aquí aparece la palabra ninguna, y yo asocié el cuantificador universal anterior, que era para todo, para cualquiera, para cada, todo. Es decir, cuando estoy diciendo que existen muchísimas, pero aquí estoy diciendo que ninguna. Es decir, que ahora estoy asociando a algo, le estoy asociando una proposición. Es decir, ese para todo lo estoy asociando a una proposición. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra acción, que es, ponemos ninguna, ¿ya? ¿Cuál es nuestra acción ninguna? Que a las vacas, ellas siguen siendo vacas, pero vacas
no pone huevos. Huevos. Es decir, primero escribo mi predicado. ¿Ya? ¿Mi predicado es quién? No pone huevos. Pone huevos, profe. Pone huevos. Ese es mi predicado, porque esa es la acción, ¿correcto? Y el predicado ahora se transforma en el ninguno, ¿ya? Es decir, tengo esa variable, y lo que tendría entonces es que para toda vaca niego eso que está allí, ¿cierto? Que la vaca pone huevos, entonces estoy negando que la vaca pone huevos, ¿correcto? ¿Se entiende? Ok. Sí, Profe, pensé que ahí era que se negaba el cuantificador universal. No, todavía no me he llegado hasta allá. Entonces, cuando yo tenga una expresión afirmativa como para todo, entonces digo yo para todo X, por ejemplo, LX. Y si ahora quiero negar ese cuantificador universal, es equivalente a escribir para todo, aquí pasa algo aquí al final, así, para todo X, tengo mi proposición. Si me dicen que lo niegue, entonces tendría la negación de la proposición. ¿Entendido? Entonces esto era para todo, cualquiera, para cada uno, todo, etcétera. Y entonces aquí tengo ahora qué cosa: ninguno, para ninguno, nada, nadie, no. No existe. Todavía no sabemos si existe. Sencillamente damos ¿ya? ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Exactamente. Y esto es equivalente, esta última fórmula es equivalente a escribir esto. ¿Ya? Y aquí entonces aparece para nosotros un nuevo cuantificador de existencia, ya no es universal sino de existencia, y es el que es este que está acá. ¿Ya? Es decir, tengo el para todo y tengo el ninguno, es decir, que existe. ¿Ya? Y entonces nosotros tenemos ya un nuevo cuantificador que es el de existencia. Y esos son los cuantificadores universales, y esa es la manera en que yo necesito que ustedes manejen los cuantificadores universales. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar más adelante en teoría de conjuntos, relaciones y funciones. Es decir, quiero que dominen el uso de los cuantificadores y de los predicados, porque lo vamos a utilizar más adelante. Bueno, en realidad vamos a utilizar toda la lógica, y en particular todo este tema de cuantificadores lo vamos a utilizar más adelante en teoría de conjuntos, relaciones y funciones. ¿Entendido? Bien. Entendido. Con esto damos por terminado lo que es la unidad número 1, ¿verdad? Que era de la lógica matemática. Y entonces tenemos nuestra primera evaluación ya. La práctica, a pesar de que la práctica que yo les dejé sigue siendo la misma del cuatrimestre pasado, no quiero ver los mismos errores del cuatrimestre pasado. ¿Entendido?
quiero que mejoren y me escriban esa práctica como debe ser. Es decir, bien hechecita, bien explicadita. No quiero que llenen ejercicios por llenarlos. Si no lo saben hacer, prefiero que lo dejen en blanco, pero que los ejercicios lo hagan ustedes, corrijan sus propios errores y vean de verdad que están aprendiendo lo que se está enseñando. Y el examen de esta unidad lo vamos a hacer el próximo martes. Le voy a dar una semana para que estudie. Martes, ¿qué martes? El 12. Ya, el 12 de octubre vamos a hacer el primer examen, primer parcial. Ese examen va a estar habilitado entre las 7 de la noche a las 9 de la noche. ¿Ya? El horario de clase. Nosotros damos clase los martes, ¿no? Sí. Entonces el examen va a estar habilitado el martes de 7 a 9. ¿Quiénes van a entrar al examen? Pues los que tienen la materia por obligación. Solamente ellos van a tener acceso al examen. De entrada les digo que el examen tiene unas nuevas características. Es secuencial. ¿Qué significa que el examen sea secuencial? Que usted le aparece la primera pregunta y cuando pase a la segunda pregunta ya no se puede volver a la primera. Es decir, te tiene que contestar la primera, o si decide que no la puede contestar, pasa a la segunda. Y luego así sucesivamente, cada una de las preguntas, hasta que llegue hasta el final. ¿Ya? Y bueno, ya las demás características que tiene son las que ustedes conocen, que tienen que subir un archivo PDF por pregunta y que tendrán 2 horas para hacerlos. Y 2 horas y bueno, y eso, más nada. Ese es la nueva característica que se le agregó, es que el examen es secuencial. Y bueno, eso es todo. Entonces, bueno, que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Mañana voy a comenzar la unidad número 2 y el viernes entonces podemos dedicar 1 hora al final de la clase para responder preguntas que tengan acerca, bien sea de la práctica o del examen del día miércoles.